Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña nuevamente por las redes virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y en nuestra página web y en todos los medios que tenemos de difusión para un episodio más de el conflicto armado en Colombia, de la memoria histórica aún no contada respecto al mismo. En el día de hoy vamos a hacer el análisis de un caso que ocurrió el 28 de octubre de 1995 en la vereda Santa Rita Alta del municipio de Cabrera, Cundinamarca. Aquí le estamos señalando en el cursor, con el cursor en el mapa. Y este hecho fue un golpe sorpresivo, muy importante, que tropas de la Brigada Móvil número 1, específicamente del Batallón de Contraguerrilla número 19, Cacique Calarcá, le propinaron a una estructura del bloque oriental de las FARC que estaba integrada por 3 terroristas de la cuadrilla 55, encargados de operar una central de comunicaciones, un punto de repetición de comunicaciones de todas las cuadrillas del bloque oriental. Y desde ese sitio se garantizaba que lo que el mono Jojoy le enviara a las cuadrillas de Cundinamarca y del centro del país se recibiera con suficiente señal y se reprodujera con suficiente señal para que todos los grupos bajo la dirección de Jojoy tuvieran la información exacta y pudieran tener interacción comunicacional sin que las alturas del páramo de Sumapaz o de la cordillera desviaran la señal y los dejaran incomunicados. Y este golpe es trascendental por varias razones. Por la primera, haber golpeado a esta estructura que era clandestina, casi nadie tenía conocimiento en el país de ese sistema, se habían copiado de una metodología militar de radiooperación en situaciones de combate o de campaña, estaban utilizando la clandestinidad muy bien y en un sitio que realmente era casi inaccesible, como veremos algunas fotos de la zona enseguida. Entonces, hubo un trabajo interesante de inteligencia de la Brigada Móvil o del Batallón 19, más concretamente, un trabajo de mucho sacrificio y mucho tesón de parte del subteniente que llevaba al mando de la patrulla y una acción completamente decidida en el objetivo que terminó con la baja de los bandoleros que tenían la repetidora, la desarticulación de eso y el hallazgo de un tesoro informativo muy importante. Coronel, teniendo en cuenta que las guerrillas forman parte de la extensa historia de la violencia comunista contra Colombia en el departamento de Cundinamarca, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Cabrera para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales de la cuadrilla 55, las redes de milicianos de las FARC y además de la influencia del Partido Comunista Colombiano, que lo mantenía como epicentro de ideologización y adoctrinamiento de campesinos en la por siempre convulsa región del Sumapaz? Bien, ayer veíamos que en este sitio de Peñas Blancas, aquí en el que estoy mostrando con el cursor, se hizo una operación muy interesante por parte del mismo batallón contra la estructura, contra una estructura de la cuadrilla 55 de las FARC, y también se eliminaron un par de bandoleros en una operación muy importante, porque se iba a realizar una acción cívico-militar en este sector y los terroristas no dejaron que el helicóptero aterrizara. Entonces, el municipio de Cabrera, como lo vemos aquí en el mapa, está ubicado en el extremo sur, es la localidad más sur de Cundinamarca, limita con el norte del Huila y va a salir prácticamente al Pato, al Guayabero y al Ariari, y limita al occidente con el departamento del Tolima y está enclavado sobre la cordillera oriental.
y sus estribaciones occidentales llegan al municipio de Villarrica o más al noroccidente al municipio de Icononso. Y siguiendo todo el cauce del río Sumapaz, que lo vemos aquí, que forma los límites de Tolima y Cundinamarca en esa región, se llega al municipio de Girardot. Pero Cabrera es un municipio agrícola, muy frío casi todo su territorio, bastante quebrado y con una larga tradición comunista. Resaltemos dos cosas, que ahí fue donde Juan de la Cruz Varela formó las primeras guerrillas comunistas y donde se hizo fuerte a lo largo de su trasegar delictivo. Y ahí mismo, en Cabrera, más o menos por aquí, en la zona más rural y más montañosa, nació el Mono Jojoy en una de esas guaridas terroristas que había en la época de los años 50. Pero si se mira hacia el oriente del municipio, limita con la zona rural de Bogotá que llega hasta el departamento del Huila y al departamento del Meta sobre el páramo de Sumapaz. Entonces quiere decir que en el municipio de Cabrera se encuentra toda la articulación del sur de Cundinamarca con Meta, Huila, Tolima y con la capital de la República. Por esas razones fue que el Partido Comunista decidió instalar allá sus epicentros de larga data y que Juan de la Cruz Varela desarrolló todo el proceso de las fincas agrarias en la parte baja de Cabrera, donde el clima es café, se permite la siembra de café y lo extendió hacia el Cononso, hacia Villarrica y todo el oriente del Tolima. Y por esa misma razón es que el oriente del Tolima tiene todo ese historial de violencia de los años 60, 50, cuando el gobierno de Rojas Pinilla se vio obligado a desalojarlos por la fuerza, ya que desde Cabrera tenían un epicentro muy grande en el que habían construido un emporio revolucionario que se mantiene aún y no es de extrañar que la mayoría de los habitantes de Cabrera son carnetizados por el Partido Comunista, son pocos los liberales que hay y algunos liberales que han ganado las elecciones allá siempre los han matado los mismos comunistas, porque la pelea viene desde la época de Antonio Vargas y Juan de la Cruz Varela. Entonces, es una larga historia la que tiene este municipio que da para mucho análisis, mucho estudio. Y en este momento que ocurre la operación, toda la administración municipal era de la UP o del Partido Comunista, que es lo mismo allá. Y también en la parte del Consejo Municipal tenía mayoría de comunista y una resistencia total a aceptar la institucionalidad del Estado y a aceptar a las fuerzas militares como el garante de la seguridad y la democracia. Por el contrario, el mismo alcalde lo expresaba que a partir de la llegada de la brigada móvil allá se le había dañado la zona porque antes la guerrilla no, ni existía por ahí, pero que era la llegada del ejército la que había traído la guerrilla a su región. Era un sujeto descarado y muy cercano con los terroristas. Entonces era el entorno de lo que estaba sucediendo en ese momento en Cabrera, Cundinamarca. Coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural de este municipio, en especial la vereda Peñas Blancas, donde fueron dados de baja en combate los 3 bandoleros de la cuadrilla de las FARC el 28 de mayo del 95? Bien, aquí el mapa se ve planimétrico porque no tiene las curvas de nivel para ver las alturas, pero sí nos da una idea general de cómo es esta localidad. Y vemos que el norte quedaría hacia la parte baja del mapa, corrijo, el sur quedaría hacia la parte baja del mapa, el norte hacia la parte superior del mapa, occidente al lado izquierdo y oriente al lado derecho. O sea que este mapa está colocado en forma lógica de la diagramación cartográfica. Entonces, al mirar el municipio de Cabrera vemos algo curioso. Del páramo de Sumapaz, de la parte oriental del páramo, viene descendiendo hacia el Valle del Magdalena, que quedaría aquí al occidente, o sea, viene descendiendo el río Sumapaz. Y entre más desciende el río, más caudaloso se vuelve en razón a la cantidad de cursos de agua que le están llegando.
Y como el terreno es bastante quebrado, pues hay bastantes cursos de agua y bastante vegetación, a pesar de la deforestación que ha causado el hombre. Entonces, si vemos algo simpático aquí, es que el municipio es uno de los pocos municipios en Colombia que está partido en dos sobre un río principal. Entonces aquí hay un puente grande que está bien construido, que ya tiene sus años, pero es un puente bien construido, que lo hicieron desde la época de Rojas Pinilla, cuando le puso orden a esa región. Y el área urbana se divide en dos. Al otro lado del puente, y aquí como Cali, al otro lado de aquí para allá es Juanchito y de aquí para allá está Cali. Entonces así ocurre allá en Cabrera. Y curiosamente, la familia del Mono Jojoy vive casi toda aquí al lado sur o al lado occidental del puente, como se mira el mapa. Eh, y en la medida que se cruza ese río, pues esto es una bajada, una hollada, como dicen los campesinos, y comienza a trepar lomas y lomas. Mire, aquí hay un sector que llama la loma iniciando a subir, donde está una de las haciendas icónicas de esa región, que es la hacienda Altamira. Y al occidente está otro punto importante, que es la vereda del Alto Ariari, que también es una vereda muy agrícola y de alta incidencia comunista en la historia y de altos recuerdos de presencia de Juan de la Cruz Varela y de todos sus cuadrilleros. Y cruza el río hacia el nororiente y también es quebrado un poco menos porque va descendiendo el páramo, pero las alturas son importantes y está eh, mm, una cantidad de fincas y de fundos, pero también tiene zonas boscosas. Y esta región, esta área que estoy señalando con el puntero, fue un epicentro de accionar político de Juan de la Cruz Varela, al punto que más o menos por aquí en Betania, Balcones, tuvo su finca, y allá era donde les comentaba ayer que llegaban todos los políticos del departamento a pedirle que los muchachos de Cabrera no se fueran a alborotar para que la paz se mantuviera en el departamento. Y entonces don Juan, como le decían, él decidía y no decidía. Mientras tanto, aquí hacia el oriente, que vuelve a subir el páramo, está San Juan de Sumapaz, que es la parte sur de Bogotá, o sea, esta, donde las FARC hicieron, por medio del Partido Comunista, un emporio de toda la vida. Entonces, entendiendo eso así, miramos el mapa de Cundinamarca y nos damos cuenta que es que toda la región donde está Cabrera es montañosa, porque es la estribación o es la altura principal de la cordillera oriental, y que toda esta cordillera se limita, todos estos municipios tienen trochas, caminos, difíciles de acceso, sí, claro, muchos cursos de agua que hay que vadear con cuidado por los puentes que han hecho los campesinos o por cruces que ya saben ellos ubicar. Pero en síntesis, lo que quiere decir es que si se viene desde el Pato, desde el Guayabero, desde el sur de la cordillera o de la zona de los límites de Meta y Huila, en Tolima, puede avanzar por toda la cordillera y llegar a los municipios de Cundinamarca, donde el bloque oriental fue colocando todas sus cuadrillas. Y entonces aquí es de donde salían las carreteras a hacer violencia en la carretera Villavicencio-Bogotá, o las goteras de Bogotá, o de Choachí, o Huaque, o Fomeque, porque vemos que todos son municipios colocados sobre la cordillera. Entonces aquí en Cabrera se ve claramente que al occidente del río Sumapaz, eh, el, el, el terreno tiende a reducir las alturas, y al oriente son las grandes alturas del páramo de Sumapaz. Y todo eso facilita la acción de las guerrillas, porque se pueden mover hacia el páramo, hacia el Meta, bajar al Meta, devolverse al Huila, pasar al Tolima o avanzar hacia el nororiente en Cundinamarca. Y esa era la esencia de ellos. Ya en este mapa de municipios vemos que Cabrera es un municipio bastante grande, es de los municipios de, de buen espacio geográfico en Cundinamarca, pero que no es ni la quinta parte de lo que es el municipio de Bogotá, que lo vemos que es enorme. El municipio de Bogotá va desde el centro del departamento hasta el sur del departamento, pero usualmente no ubicamos a Bogotá sino en la parte urbana, y eso, como decían en la escuela militar en chiste, de la 72 hacia el norte, porque es que de la 72 hacia el sur nos perdemos los militares. Entonces, nos indica todo esto la
importancia que tiene el área y para la proyección de las guerrillas hacia la capital. Y ya hablando de la zona rural de Cabrera, donde ocurrieron los hechos, en el sector donde ocurrieron los hechos, que es una zona grande, vemos que lo usual es encontrarse los campesinos todos con la ruana, eso es tradicional allá, y uno que otro guerrillero con el fusil debajo de la ruana. Eso ocurrió muchas veces y ha ocurrido muchas veces. Entonces el riesgo de requisar o de acercarse a un campesino allá es latente porque muchas veces ha ocurrido que el soldado se acercaba a hablar con él y cuando el soldado estaba cerca del campesino, resultaba que era un guerrillero y de debajo de la ruana le disparaba y algunas veces los herían o los mataban. Eso ocurrió desde la época de los años 50 con los enruanados de Juan de la Cruz. Pero si usted va a la región hoy en día, encuentra a los campesinos con la ruana puesta, inclusive se la tercian al hombro y con ella echan asadón y van y trabajan todo el día y siguen con la ruana puesta y así mismo se sientan a comer y seguramente hasta duermen con ella. Esa es la costumbre y la usan por una razón, porque allá hay una situación climática que llaman el paramillo, que está cayendo como una especie de brisna todo el tiempo mientras trabajan. Entonces, y por el frío casi no sudan. Entonces, si se dejan la ropa, la camisa nomás, pues al rato están empapados. Entonces, la ruana, además de que pesa, y cuando llueve se les pone más pesada, pero ellos se acostumbraron, así viven los campesinos de la región. Es muy común encontrarlos con su ruana. Aquí vemos, esto es en el Alto Ariari, que queda un poco al occidente de donde ocurrieron los hechos, y es una cascada hermosa que hay ahí, donde baja un río que va a caer al Sumapaz, una quebrada grande. Y por aquí, en este sector, en la parte alta, se han ubicado siempre las antenas de comunicaciones y la guerrilla más de una vez las ha derribado y la zona queda sin comunicación. Aquí vemos más cercano, donde ocurrió el hecho, una zona hacia la parte trasera completamente boscosa, pero estos peñascos profundos y unas rocas duras, que es lo que queremos resaltar, que es la misma formación rocosa que se alcanza a ver en la carretera de Bogotá hacia Melgar. Claro, de aquí allá hay una buena cantidad de kilómetros y esto es clima frío y en Melgar ya es clima caliente, pero la formación rocosa es la misma. Entonces, en la parte alta de una roca de estas, con un precipicio similar al que hay aquí, pero mucho más boscoso, más profundo y no con caída a una vivienda como se ve en este lado, ni a un potrero mucho menos, sino a un abismo, era la parte donde quedaba la repetidora. Dijéramos, para hacernos una idea, que la repetidora la tenían instalada, supongamos aquí, y que la caída era completamente agreste hacia este lado. Y por los sectores aledaños es muy común ver este tipo de caracterización del terreno, donde los campesinos se nota han deforestado bastante y han convertido estos potreros o estos pastos o estos sectores en potreros de pastizaje para ganado o para siembras de cultivos como tomate de árbol, arveja, unos frijoles que parecen como un balín de munición grandísimos, arracacha, zanahoria, papa, todo lo que se cultiva por allá y son unas extensiones muy grandes, además muy pintorescas. Pero los carreteables en estado todavía primario y muchos de los campesinos todavía tienen usan las mulas para sacar sus productos a determinado punto donde ya los embarcan en las chivas o en camiones y toda esa producción agrícola sale para la capital. Entonces vemos que es un cuadro muy interesante de una población muy productiva agrícolamente, pero muy afectada políticamente por el Partido Comunista en una zona donde la geografía es bastante quebrada, bastante difícil, un clima casi siempre lluvioso o húmedo y con unos caminos que son casi de obligatorio tránsito que fuerzan a las tropas a caminar por ahí. Y resaltando aquí del Ariari queda un camino que afortunadamente lo han cuidado mucho,
que es un camino indígena, es una loma impresionante, empinada, se necesita buen estado físico para transitarlo, pero lo valioso de ese camino es que se conserva casi como en la época que lo hicieron los indígenas, con las piedras muy bien colocadas, y es parte de tanto patrimonio que tenemos en Colombia que ignoramos y desconocemos. Entonces, esa es la descripción geográfica y desde luego de ahí, si nos retrotraemos al mapa, vemos la importancia geopolítica que tiene esa región o ese sector para la insertación de guerrillas en un proceso revolucionario. Muchas gracias, mi coronel. Hacia el mes de octubre de 1995, cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una intensa situación de violencia narcoguerrillera agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Ernesto Samper Pizano, quien estaba en la mitad de su gobierno, siendo cuestionado por haber recibido dineros del cartel de Cali en su campaña presidencial. La violencia de las FARC, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reforma a la Constitución de 1991, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas del Cartel de Cali y las Autodefensas Unidas Campesinas de todas las regiones colombianas. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe del ejército contra la cuadrilla 55, que tenía 3 bandoleros encargados de operar la repetidora de comunicaciones del bloque oriental de las FARC en área rural del municipio de Cabrera, Cundinamarca, en combate ocurrido el 28 de octubre de 1995? Bueno, mi coronel, como usted ve, con lo que usted describe, para ambientar la pregunta de la explicación de la importancia estratégica, estos dos mapas que vemos ahí nos dan la tónica de la importancia de lo que había. Entonces vemos que en el mapa hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 departamentos que componen prácticamente la mitad de Colombia. Y que si lo miramos desde la óptica de geopolítica, al trazar una línea aquí diagonal y partir a Colombia en dos entre el occidente y el oriente, que formaría la cordillera oriental, partiendo a Colombia en dos. Todo esto es lo que se llama la Colombia olvidada o la Colombia del futuro, que son los llanos de la Orinoquía y parte de la Amazonía. Entonces, ubiquémonos que Cundinamarca esté en el centro, que el Mono Jojoy lo ubican más o menos aquí en la zona de la Macarena en el año 92, 91, 92, después de la toma de Casa Verde por parte del ejército, y que los cabecillas se reparten unos para el Catatumbo, otros para Urabá, otros para el centro del país, en Antioquia, otros para acá y otros para el suroccidente y otro aquí en el sur. Y se reparten en Colombia unos bloques de las FARC, pero le dan la responsabilidad al Mono Jojoy de manejar el crecimiento estratégico de las FARC para la toma del poder en todo el oriente del país. Este mapa es de 2015, hecho por la organización Inside Crime. Y aquí mostramos lo que ocurría en el año 95. Entonces, ¿por qué hay la diferencia? Porque vemos que en el 95 todas las cuadrillas que dirigía el Mono Jojoy en Cundinamarca y Meta estaban enfocadas ya sobre Bogotá y por eso los teníamos aquí hasta en la Calera haciendo barbaridades. Pero en el 2015, después de la persecución que les causó Uribe y de los golpes que les propinaron, se nota que casi todas las cuadrillas se replegaron hacia el Meta. Aquí falta que coloquen otras que hay al occidente, pero bueno, en términos generales se replegaron hacia el Meta y estaban allí en un proyecto de reconstrucción del avance nuevamente hacia la capital, cuando, entre comillas, lo sorprendió el pacto FARC-Santos. Y de ahí para allá, entonces hemos tenido todo ese fenómeno de supuestas disidencias y el traslado hacia Venezuela, pero eso ya es harina de otro costal. Lo que queremos decir es que en este momento la mayoría de estas cuadrillas, o sea, la 53, la 42, la 51, que no aparece aquí en el mapa, la 22 y otras, estaban
la Manuela Beltrán, la Policarpa Salabarrieta, la Joaquín Ballén y la Reinel Méndez estaban alrededor de Bogotá, aprovechando toda esa circunstancia geográfica que hemos descrito de la cordillera, y asediaban a la capital, pero por la dificultad topográfica, entonces necesitaban un punto de retroalimentación de las comunicaciones para que todos estuvieran en perfecto contacto con el centro de comunicaciones del Mono Jojoy en el bloque oriental, aquí desde el Meta. Y habían instalado un repetidor en este sector. Entonces, eso no lo tenía la información el ejército. La verdad que eso se obtuvo fue ya en el desarrollo de la operación, y fue inteligencia de combate y fue una acción inmediata por parte del comandante del batallón 19 para actuar sobremanera, además porque la información era bien errada, como les contaremos, o errada no, sino difícil de articular, como le contaremos cuando se desarrolla la operación. Entonces vemos las dos diferencias. En el año 95 este era el plan, este era el desarrollo, este era el objetivo. Y vemos una ambientación de lo que es la región de Sumapaz o la región montañosa, y se sobreentiende que si una cuadrilla de bandidos está en la parte baja de esta formación cordillerana, y si alguien está aquí al oriente, pues no va a poder comunicarse porque la montaña le impide. Entonces, al instalar un repetidor, la señal llega al repetidor y se la reenvía y todos quedan conectados. Esa era la explicación de lo que había. Pero lo que queremos ver es que era bastante ambicioso y que además también hay QRM, como dicen los de comunicaciones, aquí en la zona selvática, y como el Mono Jojoy estaba en una parte baja, entonces la misma selva impedía que la señal le llegara a los que estaban en Bichada o en Arauca todo el tiempo. Entonces, para garantizar esa señal, también se necesitaba el repetidor aquí. Entonces, la señal salía de Jojoy hacia Cabrera y luego se diseminaba hacia las demás regiones. Estaban aplicando un principio igual al que utilizan las comunicaciones militares, aunque ya algunas comunicaciones las estaban haciendo por satelital o por celular, pero en ese tiempo un teléfono celular era una batería de carro completa, y eso pesaba mucho y no en todos los sectores entraba y también tenía dificultades. Entonces, esa es la importancia de ese golpe que, repito, no fue producto de un análisis anterior ni una información anterior, sino fue producto del desarrollo del trabajo de inteligencia de combate y de la persecución a las cuadrillas del bloque oriental en la región de Sumapaz, en Cabrera, San Bernardo, Silvania, Fusagasugá, Páscar, Veláez y Venecia. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas de las FARC en el departamento de Cundinamarca? Y en especial el municipio de Cabrera para el año 95, cuando para esa época el Mono Jojoy, como usted lo ha explicado, dirigía la acción criminal de las FARC, del ELN y del EPL en todo el país, desde Casaverde, donde se había replegado después, ataque propinado por las fuerzas militares en diciembre del 90. Bien, mi coronel. Entonces vemos aquí el mapa de Cundinamarca y vemos en el centro a Bogotá, el área urbana de Bogotá. Aquí también lo vemos por municipios. Entonces recordemos que el Partido Comunista tenía su escuela de formación de cuadros y de bandidos aquí en Biotá, y que cuando Gaitán hizo la legitimación de una finca y se volvió el héroe de los comunistas por haber hecho la repartición de una finca a los obreros, que fue un hecho icónico que lo proyectó dentro del campesinado de Colombia, el Partido Comunista fortaleció la escuela de cuadros, y era común que se supiera que de aquí de Bogotá viajaban los dirigentes nacionales del partido, dieran los cursos en una zona que llama la Vereda del Brasil y otras, más o menos en la estribación de la montaña, porque recordemos que la cordillera viene así en este sentido, y desde ahí se distribuían ya los cuadros formados hacia Cabrera o hacia toda la región del Sumapaz, es decir, Pasca, Fusagasugá, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Venecia, Cabrera y la zona de San Juan de Sumapaz. Y aquí en San Juan de Sumapaz había varias familias, inclusive la familia de Pardo Rueda, la familia de los Leiva Durani, que eran los dueños de todas estas haciendas, y poco a poco se las fueron expropiando
y lo mismo aquí al oriente de Dinamarca, donde llegaron los comunistas de Boyacá, de Miraflores, entre ellos el papá del Mono Jojoy, y comenzaron a invadir fincas, a desterrar campesinos y a formar el emporio comunista en la región. Entonces eso pasa y se fortalecen, y luego con las operaciones que le hizo la época de Rojas Pinilla, se repliegan hacia el Duda, el Ariari y la Uribe, y ahí es cuando se instalan en el Meta, y luego cuando ya nacen las FARC, que Tiro Fijo se instala entre el Pato y esa región. Entonces una larga historia de presencia comunista y de olvido del Estado, de lo que estaba sucediendo, porque para los dirigentes políticos eso no tenía, no tenía importancia. Un poco de enruanados por ahí en el páramo y en la selva, eso qué importancia tiene para Bogotá, y que esos tipos están locos diciendo que se van a tomar el poder. Si aquí tenemos el ejército por acá y se mate con ellos, nosotros sigamos tomando whisky en el Club Country o en el Club de los Lagartos, que eso no pasa nada. Entonces, las FARC fueron creciendo y haciendo todo ese desarrollo estratégico que hemos visto, que lo veíamos aquí en la ayuda de desplegarse por la región. Y entonces llega el momento en que ubican varias cuadrillas, la 55 en Cabrera, vamos al mapa, la 55 en Cabrera, Venecia, San Bernardo y Arbeláez y Fusagasugá, por aquí se movía la 55. Paralelo con ellos andaba la cuadrilla Joaquín Ballén, que era la de las operaciones especiales, las incursiones, los ataques, y dependía de la cuadrilla 55. La 51 estaba aquí en Gutiérrez, Guayabetal, Quetame, Fosca, Une y Cáqueza. Y apoyaba acciones, claro, para acá, para allá, pero esta era su área de acción y era la de Miller Perdón. Esta 55 era la de Pablo Chicoque. La 52, entonces le dieron la misión de tomar Cibaté, el oriente de Pasca, parte de Fusagasugá también, y sobre todo San Juan de Sumapaz. Y ahí fue donde, siendo alcalde de San Juan de Sumapaz, el señor Garzón, Jaime Garzón, era uña y mugre tanto de Miller de la 51 como de Nelson Robles del 52. Y la 53, que era la de Romaña, la famosa cuadrilla Miguel Ángel Bonilla 53, entonces estaba al oriente de Choachí, Gachalá, Ubalá, Medina, Paratebueno, inclusive cruzaba aquí al Meta, al sector de San Juanito. Entonces, si miramos, esa cuadrilla 53 bajaba muy fácil la carretera que queda por este sector, la carretera que va para Villavicencio, la carretera Bogotá-Villavicencio, y ahí era donde hacía las pescas milagrosas o donde secuestraba. Y los secuestrados los tomaban aquí en Bogotá, el Tornillo Lozada los secuestraba, se los enviaba a Miller o a Romaña y los escondían en toda esta región, o los secuestraban aquí en la zona de Huasca, Sopó, La Calera, Chía. Ese. Ahora, por el occidente, entonces la cuadrilla 42 al mando del tal Antonio Campesino, que era otro bandido de 7 suelas, estaba ubicada en Biotá, estaba ubicada en Agua de Dios, en Tocaima, La Coima, Apulo, La Mesa, y fue cuando esa región que ha sido tan bonita y tan tradicional de fincas de veraneo se volvió insegura. Y de la cuadrilla 53 y de la 42 formaron la 22 más arriba en Sasaima, La Vega, San Francisco, Subachoque, Nimaima, Vergara, Zupatá. Y en Pacho no pudieron entrar porque ya sí los sacaban a plomo los herederos de Gacha, pero hicieron el intento. Y esa llegó inclusive a proyectarse por aquí, por el lado de Ubaté, con apoyo de los que venían de la 28 y la 56 de Casanare. Entonces vemos que lo que estaban haciendo era un anillamiento, que era la palabra que ellos usaban, sobre la capital y cada vez más cerca. Recordemos que por aquí en Zipaquirá secuestraron un obispo y eso fue una cuestión nacional, que luego una famosa senadora que se llamaba Marta Catalina Daniels, que la metieron a la cárcel por torcida porque estaba metida en un acto de corrupción increíble. Hubo una negociación extrañísima con las FARC, la secuestraron y luego se comprobó que era la propia hermana la que ha estado metida en el secuestro con los guerrilleros. Un montón de historias que al país se le olvidan de todo el daño que ha hecho la guerrilla. Entonces, esa era la situación real aquí en Bogotá. Para la época también ya estaban llegando los terroristas extranjeros. Uno de ellos fue la holandesa Niemeyer, Tania.
estaba llegando milicias urbanas de otras partes y la nacional, la pedagógica y la distrital proveyendo a las FARC también con mucho miliciano y el Tornillo Lozada organizando todos esos tipos de delincuentes para sacarlos. Y como lo hemos contado, también era común que aquí cerca entre Chuachivo, Huaca y Fome, que una zona bastante montañosa, porque ya se acerca a lo que llaman los farallones de Medina, la cordillera, no es que quede pegado, sino que es la forma que se va creciendo para formarse aquí en esta zona, queda la finca del cantante Nobel Petro y ahí era el sitio de reunión, o en el cerro de Cruz Verde que queda aquí al oriente de Bogotá, donde entrenaban a los terroristas urbanos de las FARC. Y todo eso ocurría mientras el presidente Samper no gobernaba porque estaba todos los días defendiéndose de los ataques, de lo que le probaban de la relación de su campaña con el narcotráfico. El cartel de Cali había financiado parte de la campaña de Samper, le daba plata a las FARC también traficaban por su cuenta, y esto era un desorden del país total que permitía que esto avanzara. Que ocurrieron en 1000 casos que pues se nos iría la hora relacionándonos de las acciones de las guerrillas urbanas, de las guerrillas de esta región, y era una sensación de que Colombia iba hacia un desbarrancadero y el mono Bojoy, como tenía la facilidad de la comunicación y el dinero del mundo con la coca, alebrestaba desde sus campamentos con unos mensajes que los interceptaba la inteligencia militar y a veces los publicaban en los medios y decía, déles duro, y si son soldados profesionales, déles más duro para que se ablanden. Vamos con todo, y no sé qué, era un lenguaje muy agresivo el del mono Bojoy. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo y esa era la situación de las guerrillas en Cundinamarca en ese momento. Cuando los soltaban les decían, en la ciudad nos vemos, Nos pillamos. nos pillamos. Sí, señor. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes del batallón de contraguerrillas número 19 y de la cuadrilla 55 de las FARC, días antes del contundente golpe a los 3 bandoleros que, armados con fusiles, fueron dados de baja en el área rural de Cabrera hacia octubre de 1995? ¿Y cuál era el objetivo principal de esta operación? Bueno, mi coronel, para enmarcar estos antecedentes queremos decirle a la audiencia que realmente la entrada de la Brigada Móvil número 1 a Cabrera y en concreto del batallón número 19 es como si hubiera llegado la ley y el orden al lejano oeste. Allí en Cabrera y San Juan de Sumapaz, lo que tenían las FARC montado era toda una infraestructura soterrada, una infraestructura solapada de crecimiento hacia la capital de la República y de desarrollo de todo el plan estratégico sin pelar el cobre. ¿A qué me refiero sin pelar el cobre? Que de San Juan de Sumapaz se reclutaba, todas las familias tenían que tener guerrilleros. Eso el que diga en San Juan de Sumapaz que no tiene guerrillero en la familia o que no fue guerrillero o que no recibió instrucción guerrillera, que sea de esa época, está mintiendo. A ellos lo llamaban los paramunos. Y toda esa gente pasó por el entrenamiento, unos fueron de las milicias, otros siguen siendo de las milicias, todos carnetizados por el Partido Comunista y todos recibieron entrenamiento. Ya las nuevas generaciones puede que no, porque ya no tenemos la información tan exacta como en esa época, pero en esos años todo el que tuviera 18, 20, 25, 30, 40 años, 50 años, de alguna manera había tenido que ver con la guerrilla o era hermano de uno de ellos, les había cargado remesa, etcétera, etcétera. Pero eso era silencioso y era un silencio, era un secreto a voces que lo conocía el alto gobierno y lo conocía todo el mundo, pero nadie se metía. Y lo que ocurría ya era que de vez en cuando la escuela de artillería con alguna información hacía una que otra operación, tenía un combate o decomisaba unas armas o le mataban un soldado, se replegaba y pasaba el resto del año y nadie decía nada. Y eso era creciendo, creciendo, era como, como las enfermedades silenciosas que llaman los médicos hoy respecto a los problemas cardiovasculares. Eh, pero cuando llegó la brigada móvil allá, se pensó como el uso que se le daba a la brigada móvil, que era
entrar y salir y que la brigada era de golpes operacionales. Entonces estaba recién subido al comando del ejército el general Harold Bedoya Pizarro y él fue allá y se le explicó la situación y se le recomendó. Esta zona no se puede perder y con mapa se le hizo un análisis como el que hicimos ahora y él afortunadamente que era un hombre muy sensato y muy lógico en sus cosas, dijo, sí señores, por ahí es la cosa. Entonces lo que hay es que traer al otro batallón y ponerlo aquí y se comenzó el desarrollo de las operaciones y de inmediato fue el choque con el alcalde que ya les contaba ayer y con la administración municipal porque era entrar a dañarles algo, era entrar a rebotar una colmena que la tenían trabajando exclusivamente en la construcción de su proyecto revolucionario y que no les iba a gustar ni cinco. Por eso cuando se organizó el grupo de muchachas de acero, un poco de jóvenes de los colegios allá y para hacer una presentación con música militar y un domingo el alcalde movió cielo y tierra y puso la cantidad de denuncias que ustedes no se imaginan en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, en organismos internacionales, que ha llegado el ejército a meter la población civil en la guerra, que eso era gravísimo, que se había desatado Sodoma y Gomorra ya, mejor dicho, eso era lo más grave que ha hecho. Cuando eran unas muchachas que había un capitán y un sargento que las estaban organizando para hacer una presentación de ejercicios de la gimnasia básica militar al ritmo de la música, en una forma de acercar a una población que era reacia, así como ustedes ven esos campesinos con sus ruanas y con el sombrero miran por debajo, casi no hablan, son gente difícil, además ideologizados de que el ejército era el enemigo. Entonces, al tratar de romper ese hielo, fue muy duro. Y desde luego eso le causaba un escozor, y el escozor era que las tropas hicieran decomisos, porque fueron varios decomisos de armas, capturas, pero más duro todavía los golpes. Ese golpe de las sopas que lo vimos aquí hace como 2, 3 meses fue fundamental. Cayeron 5 bandidos con su armamento y otros 5 fueron capturados y se desarticuló completamente una célula de secuestro de la cuadrilla 52, esa no era de la 55, pero era ahí en límites entre San Juan y Cabrera. Entonces, ese primer golpe ya tenía tanto a la administración municipal como a los dirigentes, porque los dirigentes comunales, todos son del partido y todos tenían que ver con el plan estratégico de las FARC. Luego, el 28 de mayo, lo contábamos ayer, se hizo la acción cívico-militar y no la dejaron hacer, aunque los campesinos sí bajaron, porque si les dolían las muelas o les dolían o necesitaban la revisión de los niños, pero no se pudo hacer porque le dispararon al helicóptero, le impactaron el tanque de combustible y el helicóptero tuvo que aterrizar de emergencia hasta que lo arreglaron y ya llegó la tarde y no hubo forma de hacer la acción cívico-militar y los combates que se presentaron ahí en el sector no permitieron que se hiciera. Pero finalmente pues el ejército fue el que quedó bien, porque los campesinos se dieron cuenta que era el Partido Comunista, que era la misma administración municipal la que no quería que dejaran que los atendieran y esa imagen, esa idea la vendió la tropa posteriormente en forma reiterativa hablando con los campesinos. Bueno, y ahí en los límites de Cabrera con San Bernardo hay 2 cerros muy importantes. Son el Alto de la Florida y la Graciela. No hubo una sola vez que la tropa no intentara llegar allá a registrar o a patrullar como corresponde, que no hubiera habido un combate pequeño, solamente hubo uno grande que fue muy intenso, pero de resto eran escaramuzas y siempre con la misma metodología. Pero si ustedes miran, algo que era en aparente calma, que no pasaba nada, lleno de guerrilla, de cuadrillas, como lo estamos viendo, y entra el ejército, pues tenía que rebotar el avispero y eso era lo que incomodaba al señor alcalde, que sentía que su proyecto no le había funcionado porque poco a poco se desenmadejaba lo que pasaba y se encontraban documentos y tal. Bueno, entonces el puesto de mando del batallón de contraguerrillas era móvil, eso te tocaba moverse por todos lados y tocó trasladarlo hacia Pasca porque hubo una operación interesante por allá, una vereda que llama Juan Viejo, y en esa vereda llegó una información de un señor de San Bernardo a Pasca hay bastante tierra. Entonces se tenía la información de que el señor le llevaba la remesa de las FARC. Voy a devolverme aquí hasta el mapa y les muestro más o menos qué era lo que pasaba.
San Bernardo queda por aquí fuera del mapa al oriente y por ahí queda el Alto de la Graciela y el Alto de la Florida, más por aquí, más hacia el norte. Y Pasca queda mucho más arriba, salgámonos del mapa. Entonces la información que se recibió es que este señor era el encargado de llevarle la remesa a un grupo particular que tenían las FARC en, eh, en la vereda Santa Rita Alta, que es lejos de ahí, eh, para abastecer una central de comunicaciones. Eso fue una información muy importante que se recibió, pero estábamos en Pasca. Entonces se llamó al teniente, subteniente de ingenieros, y se le dio la orden que él estaba por aquí, más o menos en cercanías a Cabrera, al área urbana, que se metiera una caminada de 2 noches al llegar allá y le cayera al tipo de sorpresa, le registrara la casa, le registrara el vehículo que tenía un jeep de esos camperos que se pueden meter por allá por esas trochas y hiciera una serie de averiguaciones para complementar los datos. Entonces, si se le encontraba algo, pues que lo detuviera de una vez. Entonces, el teniente hizo el ejercicio con muy poco abastecimiento porque ya era el final de mes, 27, 28, 25 era más o menos para esos días. Entonces, cuando llegó allá después de esa caminada y lo entrevistó, le dijeron, lo habló y el tipo le contó la verdad que era lo que pasaba y le contó dónde era que él dejaba el, el abastecimiento. Era muy lejos de ahí, pero no había transporte aéreo. Ya para el final de mes es una dificultad grande en las brigadas móviles contar con los helicópteros porque ya se han consumido las horas de vuelo y los helicópteros necesitan o mantenimiento o el contrato era así con los helicópteros rusos, entonces no se podían consumir horas del siguiente mes. Había que planear unas actividades administrativas como el abastecimiento y el relevo de tropas y eso tiene unos compliques grandes de logísticos. Entonces, cuando el teniente recibió la información, se le dio la orden que se devolviera a pie hasta más o menos cerquita donde estaba, porque era aquí en el sector de Santa Rita número 3. Entonces el señor, pues obviamente hizo ver que era una situación difícil para su condición física y los soldados. Entonces se optó por motivarlo y decirle, usted está cerca de llegar a la gloria, no renuncie, póngale vida. Entonces el hombre llegó al sitio, a un caserío con la tropa y ahí se le dio la instrucción, espere ahí, llegue ahí, déjese ver en el caserío y luego se le dice qué tiene que hacer. Entonces el señor llegó, ya en el caserío se le hizo llegar un dinero para que comprara algo de abastecimientos en el caserío mientras llegaba el abastecimiento normal. Entonces el señor hizo eso y estando ahí se le dio la siguiente instrucción. Mantenga el grupo grande en el poblado e infiltre un grupo pequeño hacia el sector donde se tiene la información que están los bandidos y monte una emboscada de 2 días. Si no resulta nada ahí, pues se sale, porque la información no era exacta dónde estaba. Ya faltaban como 2 horas para que se recogiera la emboscada cuando sucedió algo interesante. Entonces, esos antecedentes son unos, y aquí seguimos hablando de antecedentes porque es importante mirar lo que pasaba. Ya hablamos del tesón del teniente, el regreso al occidente a Cabrera, y en esa emboscada que montó el teniente cuando ya le faltaban 2 horas para salirse, porque era un riesgo también 4 o 5 soldados con él allá metidos en un sector quebrado, capturaron a un muchacho que venía con 2 costales y lo esculcaron y en el bolsillo llevaba 600.000 pesos de la época, que era mucho dinero. Entonces al entrevistarlo, pues el muchacho de 13 años no tenía mucha explicación y un campesino contó la verdad, que era lo que pasaba, que lo han enviado a recoger una remesa y a entregarle esa plata al que se la ha llevado o a dejársela ahí en una casa. Entonces se hizo la infiltración y se produjo un golpe importantísimo, de los golpes
mejor logrados, de las operaciones más bien planeadas y más exactas que hizo en ese momento la Brigada Móvil allá en ese sector. Esos son los antecedentes, mi coronel González. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos de la baja en combate de estos bandoleros de la cuadrilla 55 en el año 95? Bueno, mi coronel, entonces es importantísimo resaltar, reincidir, repetir, reiterar que la maniobra de engaño fue fundamental. En el caserío, a juzgar por los hechos de que el señor dejaba la remesa y que bajaban con el dinero y le dejaban, le pagaban a unos, los que estaban ahí, y esos prestaban unas mulas y las mulas subían y llevaban la remesa. Hacer una maniobra de engaño era difícil. Difícil porque era un caserío de 7, 8 casas ahí con una tienda, un puesto de telecom, y todo el mundo veía lo que hacía todo el mundo y cada uno tenía a sus familiares, y a diario pues esos campesinos van y vienen a sus fincas a trabajar, se mueven por la región, conocen muy bien palmo a palmo, tienen la habilidad de contar los soldados desde que llegan al pueblo. Entonces era una maniobra de engaño riesgosa, pero se hizo porque eh, cualquiera diría, pero ¿para qué entraron al poblado y no, se infiltraron de una vez en el monte a montar la emboscada? Por dos razones. Una, porque la información no era exacta, no se sabía dónde estaban. Y segundo, porque como ya se acercaba la hora del abastecimiento, la fecha del abastecimiento, lo que se pensó inicialmente era abastecer la patrulla y, ahí sí desplazarse hacia otro sector, y podría ser más fácil eh, determinar alguna situación con los guerrilleros. Y la otra era que, tratando de buscar a las personas que ha nombrado el señor, que recibían la remesa, hablar con ellas a ver si se lograba la información. Entonces, por esa razón, hacer la medida de engaño era difícil, porque las dos personas no estaban, las que recibían la plata. Se suponía entonces que las personas llegaban era después, y entonces cuando se capturó al muchacho fue que se determinó que ya la coordinación estaba para esa fecha, que el muchacho bajaba, les entregaba los costales, porque dentro de los costales llevaba más costales, y eran esos costales que tenían que llevarle la remesa a la guerrilla. Razón nunca quedó clara por qué no era lo que les ha traído, pero eran esos costales que les mandaban ir, entregaba el dinero ahí. Bueno, entonces la maniobra de engaño funcionó y permitió que la gente creyera que la tropa todavía estaba completa en el poblado, que ninguno se había movido, y seguramente le dieron la razón por radio, que eso es lo de suponer, a los que estaban arriba, que sí, que la tropa estaba ahí, pero no había problema porque no se habían movido. Seguramente eso fue lo que pasó, porque como los bandoleros que estaban en la repetidora se murieron, es imposible saber qué pasó. Entonces, en la emboscada se capturó ese muchacho y se inició la infiltración, que es un riesgo grandísimo el que hizo el teniente, porque confió completamente o creyó completamente lo que le dijo el muchacho, que arriba no había sino 3 y que tenían unos equipos de comunicaciones. Entonces, rápidamente el oficial sacó la deducción: si hay 3 signos de equipos de comunicaciones, esto se trata de un repetidor. Y consultó o informó que iba a hacer la maniobra de infiltración, y se asumió el riesgo desde el comando del batallón diciéndole que sí, que la hiciera. Dele para adelante. Entonces, más o menos como a las 5 de la tarde, la tropa rodeó el sitio, y cuando rodeó el sitio, el muchacho que estaba ahí con ellos se asustó y salió corriendo hacia la casa. Entonces, claro, los 3 guerrilleros que estaban adentro a esa hora estaban en comunicación con el mono Jojoy. Apenas vieron correr al muchacho, se imaginaron que se les había metido la tropa y salieron corriendo. Pero como ya vimos el acantilado que había en la parte trasera del, del cambuche, no les daba mayor margen de maniobra, y entonces uno de los 3, uno que le decían Carlos, porque los soldados alcanzaron a escuchar cuando le gritaban: Carlos, Carlos, venga. Ese les hizo frente, trató de enfrentarlos, y entonces los otros 2 corrieron. La muchacha corrió y saltó hacia el precipicio y quedó colgada de un árbol, inicialmente el cuerpo, y el brazo se le desmembró.
y cuando hicieron el levantamiento del cadáver encontraron que la muchacha tenía 4 meses de embarazo. Y el otro guerrillero cayó en el borde del precipicio y el otro que murió combatiendo. Después la sacada de los 3 cadáveres, eso fue una operación especial con apoyo del equipo de rescate de la Fuerza Aérea y fue con soldados bajando por lazos que quedaron en ese acantilado. Y lo mismo, uno de los fusiles quedó colgado de un árbol y eso para recogerlo fue con un gancho. Es una historia de esas que pasan. Obviamente se le informó al alcalde de Cabrera lo que ha pasado para hacer el levantamiento de los cadáveres y tampoco quiso prestar ningún medio del municipio porque él decía que se le daña ahora la región, que ahora, imagínense, se iba a alborotar la guerrilla, pero uno entiende que era lo que estaba pasando. Se hizo un registro grande del área, grande, se metió una compañía completa y en todos los acantilados no se encontró sino monte. Realmente no había nada más sino esa repetidora ubicada de manera clandestina y por eso tenían tantas seguridades para abastecerlos y tantos métodos. Entonces, ese es el relato de una operación muy bien lograda en la cual se demuestra que además de tener la visión táctica de lo que puede ocurrir con la guerrilla, hay que ponerle esa mística, ese empuje, no desfallecer, trabajar hasta el último minuto y actuar con contundencia cuando se requiere. Esos fueron los hechos a grandes rasgos, mi coronel González. Sin micrófono, mi coronel González, mi coronel Alarcón. Se fue la señal por un momento, mi coronel. Creo que no se quedó sin señal. Bueno, entonces sigamos con los resultados de la operación. En los resultados de la operación, pues fueron fundamentales 3 bandoleros dados de baja, 3 personas de confianza. Le agrego, la muchacha era de ahí de Cabrera. Los soldados que ya llevaban más de un año ahí en esa región conocían la mamá y conocían la hermana y ellas le han contado que la hermana se ha ido para la guerrilla. Era una muchacha que se fue para la guerrilla de 16 años, era estudiante de secundaria y se había ido allá porque el rector o uno de los profesores del colegio era de las FARC. Inclusive años después lo capturaron con señalamientos de que él era el que reclutaba a los muchachos para la guerrilla. Y los otros 2 bandidos eran del Meta, porque uno de esos tenía en la riata escrita algo así como que soy de Villahermosa, de Vistahermosa. Bueno, se encontraron 3 fusiles AK-47 nuevecitos con todas sus municiones y sus proveedores. 3 pistolas se alcanzaron a tener, todos estaban muy bien dotados allá, municiones, etcétera. Y un equipo de comunicaciones del bloque oriental de las FARC, mediante el cual retransmitían la comunicación. Y con ese equipo, pues todos los cuadernos y los documentos con las claves de comunicaciones. Pero las FARC tenían unos sistemas interesantes porque se les copió algo mientras se fue descifrando por 3, 4 días. Al 4.º día, silencio total de radios y no se volvió a captar nada porque el equipo lo cogió, lógico, el ejército, y con unos técnicos se ponía un radio se le insertaba el dedo en un circulito y se iba circulando hasta encontrar frecuencias las 24 horas y los primeros 3 días se encontraron mensajes, se descifraron algunos, pero después el silencio fue total, no se volvió a interceptar ninguna comunicación. Y fotografías y cartas de los bandidos, ya cartas personales, una agenda con algunas anotaciones, pero ya no de tanta trascendencia como los contenidos y los cuadernos donde descifraban las comunicaciones y ahí pues se descifraron un montón de comunicaciones que el Mono Boboy le mandaba a las cuadrillas. Entonces fue una operación importante en ese sentido porque causó un impacto dentro del bloque oriental y aunque nunca fue algo
que se publicó en los medios de comunicación, sí fue un golpe importante que afectó todo el proceso de crecimiento que tenían las FARC en Cundinamarca. Entonces, esos son los resultados, mi coronel González. Gracias. De acuerdo con este relato, ¿cuáles son las consecuencias que se derivaron del combate referido de las tropas de la Brigada Móvil contra la cuadrilla de las FARC? Entonces, como vemos, la primera consecuencia directa fue que se afectaron las comunicaciones del bloque oriental de las FARC, que eso le significó al Mono Ojoy enviar estafetas, mensajeros a todas las cuadrillas, utilizar nuevas formas de contacto alterno que tenían, replantear la ubicación, pues obviamente tenían que volver a colocar, ¿no? Claro que tenían que volver a colocar, pero todo eso le significaba recursos, tiempo, riesgos, medios, y como siempre la sospecha de quién sería el que los delató, porque si era algo tan secreto, tuvo que ser alguien que tenía que ver alguna situación con la información para llevar al ejército de una forma tan exacta, porque cuando se miró el recorrido es que es algo que no era tan común. O sea, el camino por donde se capturó al muchacho no era un camino de usanza normal, era más bien un trillo. Y fue un trillo que en los registros que hicieron mientras estaban ahí en el pueblo, en el caserío, los soldados lo detectaron y lo determinaron allá 3 trillos. Entonces, cuando el teniente pidió la autorización para hacer la emboscada esa, dijo que había 3 trillos que necesitaba emboscar las 3 unidades y se le dio la instrucción, no, porque si usted mueve las 3 unidades, los campesinos van y siguen el rastro y entonces no va a hacer ninguna actividad y los pone en riesgo. Determine cuál de los 3 cree usted que es el más indicado. Y luego ya cuando desarrolló la operación se dio cuenta que mucho más adelante los 3 trillos confluían en uno solo, que era el que subía al repetidor. Entonces sí se afectó sensiblemente el flujo de comunicaciones. Dentro de lo que se alcanzó a detectar antes de que cerraran comunicaciones fue un regaño, no, una vaciada que le pegó el Mono Ojoy al cabecilla de la cuadrilla 55 por radio, en la cual le dijo hasta de que se iba a morir por irresponsable y le sacó en cara que ya eran 4 golpes seguidos que le ha dado el ejército o que si era que estaba trabajando para el ejército, le dijo un montón de cosas. Eso pasó. Ahí fue de lo poco que se detectó porque ya después se cayó la comunicación. Y en venganza, que eso lo vamos a ver el lunes, fue la emboscada que le hicieron al batallón Baraya el 23 de noviembre. 3 semanas después atentaron contra el batallón Baraya en venganza de eso, la cuadrilla Joaquín Valle. Hubo una radicalización total de las autoridades civiles. Ahí sí fue que ya de frente prácticamente dijeron que los estaban atacando era ellos y con el argumento de que pidiéndole a la Defensoría del Pueblo y al presidente de la República y al Ministerio de Defensa que por favor retiraran las tropas de Cabrera porque era que la situación se les había dañado desde que ha llegado la Brigada Móvil allá. No hubo un solo hecho durante ese año que se diga que hubo algún maltrato del ejército hacia la población civil o algún daño a las propiedades, nada, todo eso, al contrario, hubo mucho respeto y mucho control, pero el alcalde y el personero no podían superar que se les estuviera destruyendo la guerrilla y que se les estuviera dañando el proyecto porque la parte política no les funcionaba. Inclusive cuando se decomisaron unos radios y armas en fincas, se encontraron radios de comunicación muy sospechosos que ellos tenían el cuento que era que lo utilizaban porque por las distancias, si había un campesino enfermo era la forma de pedir más rápido que llegaran ambulancias y eso no era muy cierto, eso no era muy cierto. Eso eran radios utilizados para la guerrilla. Igual en las denuncias también pusieron eso, que el ejército estaba quitándole las escopeticas a los pobres campesinos, que le estaba decomisando los radios de comunicación. Pero pues allá fueron los investigadores y el ejército les explicó exactamente lo que pasaba y con muestras de que un radio de alta gama y de un uso con otras razones pues no tenía fundamentación. Y en ese tiempo se utilizaba la triangulación que era más o menos aproximada de donde salían comunicaciones subversivas y eso se llevaban los cuadernos de control. Ahí quedaba claro más o menos de qué sector han salido las comunicaciones.
y si en un sector de esos se decomisaba un radio, pues había mucha probabilidad de que fuera, ¿no? Bueno, la moral combativa del batallón de contraguerrillas 19 creció y la brigada móvil número 1 creció y fue una época de mucha mística, de mucha efectividad y de buenos resultados y de buena vibra para las operaciones y sobre todo de exigir los protocolos del trato a la población civil, que fue muy importante en todo esto. Y ya algunos de los campesinos, en especial los de filiación liberal, dieron otras informaciones que ayudaron a algunas capturas, a algunos complementos de inteligencia, a hacer operaciones que no resultaron exitosas, pero sí se llegaba al sitio donde han estado los guerrilleros, se encontraron más campamentos. Es decir, se fue desenmascarando todo un entorno solapado que tenía la guerrilla en esa región. Y desde luego, diríamos que una gran consecuencia de esto es que se le golpeó parcialmente al plan estratégico de las FARC y se le hizo ver también al país o a la región y al mismo Jojoy que sus guerrillas no eran tan invencibles como creía y que el hecho de que enviara terroristas a Cundinamarca y tuviera un montón de gente rodeando la capital no significaba que esto ya estaba caído, sino que también sus estructuras eran golpeadas y que recibían la presión de la fuerza militar. Esas serían las consecuencias, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 27 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral se derivan de estos hechos? Bueno, mi coronel, en el campo militar se detectó una nueva modalidad que no se le conocía a las FARC, esa de tener repetidores de comunicación. Eso nunca se había oído ni había información. En segunda medida, el trabajo de inteligencia militar en el área de combate, muy importante, porque existe en muchos militares el convencimiento de que la información tiene que dársela el, la sección de inteligencia, la sección segunda, y que su misión es ir y golpear y salir. Es más o menos una tendencia que se creía y que algunas unidades de la brigada móvil estaban convencidas que era así. Entonces fue un cambio de mentalidad que se logró durante casi 2 años en ese batallón. Era que para poder combatir la guerrilla hay que llegar al área, familiarizarse con el área, untarse del área, conocer el entorno del área, conocer los campesinos, conocer la región, conocer los accidentes geográficos y leer el mapa sobre el terreno, ponerse en el cuero del guerrillero. Si yo fuera a hacer una emboscada, mirar el terreno, hacia qué lado la hago. Si yo fuera a instalar una repetidora de comunicaciones, que fue algo novedoso, ¿dónde la pongo? Si yo fuera a buscar la forma de los abastecimientos, ¿cómo lo hago? Entonces, al pasar a la mentalidad de pensar cómo piensa el terrorista, cómo tendría que hacerlo el terrorista, es más fácil hacer el análisis para las operaciones. Eso es una gran enseñanza que quedó de esa, o que se deduce, se puede concluir de esa operación. En lo segundo, en la parte política, queda muy claro que por la ausencia del Estado, de los partidos políticos, de la falta de voluntad de los dirigentes de ir a regiones que se les han ido aislando, como le ha pasado a la Iglesia Católica con las sectas evangélicas, igual le ha ocurrido a los políticos en Colombia, que hay regiones que se les han ido de las manos y no se han preocupado por ir a recuperarlas, mientras que el comunismo sí lo mira de esa manera. Vamos a consolidar esto y a ganar otro espacio. Y donde pierden un espacio, porque sobre todo por la acción de la fuerza pública, regresan nuevamente con los comisarios a hacer trabajo político. Realmente los partidos tradicionales de Colombia no hacen eso, no lo hacen. Entonces, pierden una zona, la va controlando el comunismo y ya consideran zona perdida, pero mientras tengan votos en las ciudades, se les olvida que el campo existe. Entonces, al no tener esas visiones, las políticas de desarrollo, por ejemplo, de Cabrera, fueron articuladas toda la vida por el Partido Comunista y le han vendido a la gente desde las escuelas, desde niños, la idea que son ellos los que tienen su emporio allá y que el Estado es un enemigo y que lo que hay es que combatirlo para que ellos ya organizados
entren como el futuro gobierno socialista del país. Eso es un trabajo que han hecho por muchos años y no se puede negar porque es la realidad. No sabemos qué ha pasado después, pero hasta esa época ese era el escenario que se veía allá y esa actitud desafiante y descomedida de las autoridades municipales reflejaba lo que estaba ocurriendo y lo que se movía por debajo de la mesa. En el campo social, pues muy quedada esa región, porque como la misma guerrilla solo dejaba entrar lo que el Partido Comunista, que era el ente superior, lo que a ellos les convenía más de ideologizar que desarrollar, entonces se limitaba a un contacto con la capital de la República por los viajes diarios de las flotas, por la sacada de los productos, todo en cooperativas agrícolas, reuniones de camaradas todo el tiempo y una visión muy quedada del desarrollo, no enfocada en, por ejemplo, el turismo. Cabrera, Cundinamarca, para esa época no la visitaba nadie por el temor a que lo secuestraran o no le veían atractivo cuando tiene zonas tan bonitas como esa que les pinto del camino del Ariari o estas cascadas o el mismo páramo, pero los riesgos de seguridad y esa actitud de las autoridades civiles en contra de todo lo que sea oficial del Estado, pues es muy difícil que se desarrolle porque con esa misma mentalidad crecían los campesinos, casi todos agricultores, en una forma, dijéramos, no tan negativa, si la gente estudiaba hasta secundaria, pero seguían en la región, trabajando en el campo, con la circunstancia agravante que estaban era orientados por el Partido Comunista a formar círculos y núcleos de reacción. En la parte geopolítica sí que quedan detalles, porque al mirar el mapa, la ubicación de Cabrera y del Sumapaz frente al centro de poder nacional, muy cercano y tan abandonado y tan lejano a la realidad, porque no se entiende como un municipio que si se pavimenta una carretera, se pone una autopista, que la misma topografía lo permite, una gran autopista de unión y desarrollo, en 2 horas está allá y toda esa zona agrícola puede convertirse en una gran despensa y en un proyecto de desarrollo diferente. No, no lo hay. Y lo mismo de cuestión turística, de investigación científica para todas las especies que hay en el páramo, de investigación meteorológica, de cuidado de las aguas, tantas cosas que se pueden hacer allá que son de visión geopolítica, pero se considera que toda esa zona de allá la maneja el alcalde de Bogotá con un alcalde menor que nombra a dedo y que generalmente se lo impone el Partido Comunista, porque todos los de allá son comunistas y quieren es manejar las cosas de otra manera. Y finalmente, en el campo moral, pues reflexiones mil alrededor de esto, porque los comunistas durante 7, 8 décadas se la han ganado al Estado colombiano allá, ocupándolo, y lo más grave es que no ha habido políticas de Estado para resolver ese problema y asumir con certeza que no es solamente enviando fuerza militar allá a que saque los bandidos, sino que ha hecho el Estado como Estado para ir a recuperar su soberanía y para ir a ponerle orden a eso y para ir a hacer planes de desarrollo articulados con las comunidades. Claro, la comunidad es la primera beneficiaria y si hay que hablar de que esto debe quedar aquí un centro de investigación científica o lo que sea, se les articula y se les vincula. Pero moralmente los políticos, todos los presidentes, desde cuando Rojas Pinilla se metió allá, hizo el primer aeropuerto, que se lo destruyeron los comunistas asesinando a los campesinos que trabajaron allá. Desde esa época no ha habido ningún presidente, todos son, y todos son todos, que haya tenido una política clara para el Sumapaz, sabiendo que está en las goteras de Bogotá y que desde ahí las FARC han pensado en tomarse el poder desde hace 60, 70 años. Entonces, estas serían mis conclusiones y le paso el micrófono a mi coronel González para que nos siga nutriendo con sus reflexiones diarias tan importantes en torno a estos temas. Gracias, mi coronel. Este combate puso en evidencia de que existen actividades comerciales como las de la tecnología, en este caso pues la instalación y la venta de los equipos para la repetidora, pues que lógicamente requerirían plantas eléctricas,
manejo de granadas, pero prestan sus servicios especializados por intereses económicos al terrorismo. Además, pues, de las actividades comerciales de la logística, que ya se ha mencionado mucho, pero en este caso se puso en evidencia una especialización de comunicaciones que es fundamental para que el terrorismo se pueda alimentar. Además, la administración pública, como en este caso el Consejo Municipal, los profesores, el cura, el juez, etcétera, eran adoctrinados por el Partido Comunista. Y por ello tenían esa actitud de rechazo a la autoridad gubernamental y en especial, lógicamente, al Ejército Nacional, que era que fue quien puso en evidencia cuál es la real autoridad que gobierna la nación. Porque los políticos, lógicamente, son pusilánimes y les da miedo demostrarse como autoridad leal del país. Además, se creaba un ambiente de simpatía de la población con las cuadrillas que aterrorizaban la región. Una actitud tanto de autoridades como de la población, que era ofensiva, odiosa y vulgar contra el ejército y contra todo lo que, pues, efectivamente representara autoridad, que se evidenció en la negación de las facilidades logísticas, como la venta de víveres y la prestación de servicios de todo tipo, tales como el transporte y la salud para las tropas, especialmente por el miedo a la retaliación de los terroristas. Hay que entender que la población corriente pues estaba entre no mostrarse demasiado amistosos con los terroristas, pero tampoco por el rechazo social, pero tampoco demasiado amistosos con las autoridades militares, por el miedo a la venganza de los bandoleros. Y esta autoridad es parte de la guerra psicológica, que es una de las formas de lucha, dentro de las cuales cabe actitudes como la del crimen, la tortura, el secuestro y el terrorismo esclavista sobre los habitantes. Y también se evidencia la capacidad de influencia de los que pueden lograr, de lo que puede lograr en el campo criminal el surgimiento de un líder primario, ignorante y bárbaro como lo fue Juan de la Cruz Varela, cuya existencia en los años 50 pues se prolongó hasta estos hechos que usted acaba de narrar, que son a finales del siglo XX. Y todo eso sucede por la indiferencia de los políticos que no son capaces de imponer la autoridad, la ley y el orden por la vía pacífica. Y es necesario entonces recurrir a la imposición de la ley por la fuerza. Y se concluye que mientras no existan líderes políticos idóneos y auténticos, es imposible que el progreso y la calidad de vida y mejor calidad de vida se pueda lograr. Muchas gracias, mi coronel. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Muy enriquecedor su reflexión final sobre que el tema es, como lo hemos insistido tanto en la Fundación, todos los problemas sociales, políticos, económicos de un país son por falta de políticas. Y la falta de políticas es porque no hay dirigentes políticos que las tracen y las ejecuten. Entonces muchas cosas se quedan en planes escritos que ni leen, y todas estas regiones con tanta riqueza y tanto potencial al arbitrio del crimen y el delito y el ejército siempre poniendo el pecho para resolver lo que no han resuelto los políticos y que tampoco resuelven los criminales, que solamente les interesa destruir y nunca presentan obras de desarrollo ni de fundamentación de comunidades hacia el futuro, sino la violencia por la violencia, y la respuesta del Estado es utilizar la fuerza militar para que vaya a resolver lo que ellos no son capaces de resolver o no les ha interesado resolverlo. No sé si mi coronel Alarcón tenga comentarios hoy. Sí, mi coronel, efectivamente, el comentario de hoy se cifra. ¿Me escucha, mi coronel? Sí, señor. Bueno. Se cifra en destacar la importancia de las comunicaciones
en estas actividades de carácter operativo. Primero, por la necesidad de mantenerse conectados y casi en tiempo real estar enterados de la situación, pero además para prever fácilmente cuáles son las intenciones de estos bandoleros, para poder de esta manera planear las operaciones futuras con alta probabilidad de aceptar. Todo esto fundamental en el desarrollo de lo que en ese tiempo estaba naciente o empezaba a desarrollarse con la inteligencia técnica, que yo siempre destaco porque fue muy utilizada, muy necesaria, muy importante en el desarrollo de las operaciones que se montaban en esa época. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces vamos, antes de cerrar, a escuchar nuestro mensaje institucional y luego, ya fuera del aire, Rosita quiere hacer unos comentarios. Entonces, vamos a escuchar nuestro mensaje institucional, que hoy no sé qué pasa aquí, tocó volverlo a abrir. Bueno, pues les agradecemos a todos la presencia, la asistencia a este episodio de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, con un hecho muy claro, muy concreto de lo que ocurrió en Cabrera, Cundinamarca, en el año de 1995, contra las FARC. Fue un año de verdadera guerra de la Brigada Móvil número 1 contra estas estructuras, donde sí se las habían hecho operaciones anteriores, pero no había habido una consistencia operacional tan concreta, y eso fue lo que los incomodó, eso fue lo que generó las reacciones negativas de algunas autoridades municipales que estaban más de ese lado, pero que el Ejército Nacional demostró una vez más que, a pesar de el descrédito que tenía el presidente Samper, de la falta de claridad de sus políticas y de sus antecesores, se puede trabajar muy duro, pero se necesita que todos trabajen mancomunadamente. Probablemente, si a ese impulso militar tan fuerte se le hubiera metido un impulso gubernamental, la situación hubiera sido diferente. Entonces, escuchamos nuestro mensaje institucional para el cierre y los invitamos a consumir Café Don Manolo, el mejor café orgánico de Colombia, que nos financia este espacio. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.